Nos encontramos en la montaña y estamos realizando una pequeña actividad, ¿vale? Subiendo una escalinata, un bonito mirador o dando un paseo por unos acantilados nevados y de repente resbalamos. Nos fracturamos la cabeza, una pierna o nos quedamos al borde del acantilado. Asustados, en busca de ayuda, miremos hacia arriba y nos encontramos con este coordinador de viajes que llevaba el grupo o a este guía conocedor de la zona o la ruta que tanto ofrecen ahora algunas agencias de viaje para llevarte a las actividades de montaña. Por supuesto, petrificado y sin saber qué hacer ante una situación de este tipo. Y lo que podía ser la mejor experiencia de tu vida pasa a convertirse de repente en tu peor pesadilla y en el peor de los casos, en la última. Es una situación que me encuentro bastante a menudo, especialmente en los viajes de invierno y en los países nórdicos. Entonces mi pregunta es, tú no dejas que un médico no titulado te someta a una cirugía, ¿verdad? O que un arquitecto no formado construya tu casa. O que un economista, un falso economista, lleve tus cuentas. Entonces, ¿por qué pones tu dinero, tu integridad física y tu propia vida en manos de una persona que no está preparada para llevarte a un terreno tan delicado como la montaña? A menudo, estas agencias o guías se escudan en la frase de no pasa nada, es una ruta muy fácil, así que no hay problema. No pasa nada, se llaman los servicios de emergencia. Vale, muy bien. La mayor parte de los accidentes ocurren en las rutas más fáciles, precisamente por este exceso de confianza y porque estas actividades suelen ser guiadas por personas que no están cualificadas. Pero hay algo más. Si tienes que llevar a los servicios de emergencia, que a veces pasa, por supuesto, mientras vienen los servicios de emergencia, ese guía tiene que saber aplicar primeros auxilios, tiene que contar con el material para aplicar primeros auxilios, tiene que ser capaz de sacar al tío que está cerca del acantilado, tiene que contar con el material para sacar a ese tío y tiene que contar con el material y las habilidades para mantener a esa persona segura hasta que lleguen los equipos de emergencia. Entonces, luego también mucha gente se cree que por contratar un guía de montaña los viajes son más caros y realmente no es cierto. De hecho, muchos de los viajes son incluso más baratos y más completos y más seguros porque cada uno de los guías de montaña normalmente cuenta con sus propios seguros que cubren accidentes y rescate. Entonces, no dudéis en buscar agencias que tengan guías de montaña profesionales cuando vayáis a hacer actividades en el medio natural. No os dejéis que os engañen, ¿vale? Las repercusiones legales de un accidente de montaña son inimaginables. Normalmente no las sabe ni la propia agencia ni el propio guía voluntario, pero son enormes. Así que no colaboréis con este intrusismo laboral y no pongáis en riesgo vuestras vidas, sobre todo, que es lo más importante. Aseguraros siempre de que los guías son profesionales, por favor.